Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a ver ahora la última parte de lo que es el análisis vertical, viendo lo que son otras razones y las razones estándar. En este caso, en otras razones, vamos a ver la razón de quiebra, que es una razón en realidad que está incluida en lo que dice el Código de Comercio. El Código de Comercio nos dice cuándo es quiebra, cuándo hay un estado de quiebra en una empresa, cuando el comerciante, es decir, la empresa ya no puede pagar sus obligaciones, ¿no? Entonces, en este caso, esta figura de quiebra tiene sus implicancias que están detalladas en el Código de Comercio. Y por ejemplo, ¿qué nos dice en el artículo 354? Nos dice la reducción de capital es obligatoria cuando las pérdidas superen el 50% del mismo, incluidas las reservas libres. Entonces, si efectuada la reducción de capital este resulta insuficiente, entonces, ¿qué se tiene que hacer? La empresa se va a liquidar o se va a disolver, ¿no? Entonces, para esto, ¿cómo tendríamos que hacer nuestra fórmula? Como indica el Código de Comercio, tendríamos que dividir las pérdidas acumuladas dividido entre capital de reservas, verificar si es más del 50%, y si es más del 50% estaríamos entrando casi en una quiebra técnica, ¿no? Vayamos a la parte práctica. Y en la parte práctica tenemos este patrimonio, ¿no? Entonces, la parte de un estado financiero que es solamente el patrimonio. Y en el patrimonio nos dice que tenemos estas cuentas, ¿no? Ahora vamos a calcular la razón de quiebra, perdón. En la razón de quiebra nos dice que es igual a las pérdidas acumuladas dividido entre el capital más las reservas. Entonces aquí lo vamos a volver a calcular y decimos las pérdidas acumuladas en este caso son 300.000, ¿no? Resultados acumulados negativos, lo mismo que es pérdidas acumuladas. Sumamos todo lo que son el capital, el ajuste de capital, la reserva legal y las reservas patrimoniales, y hacemos la división correspondiente. Entonces vemos acá qué nos sale y multiplicamos por 100 o podemos poner el porcentaje. Tenemos 51%. En este caso estaría entrando en una quiebra técnica, ¿no? Y si tendría que hacer, tendría que compensar sus pérdidas con su capital, es decir, disminuir su capital, y de esta manera podría continuar la empresa. Pero si aún así no puede, entonces tendría que ya disolverse o liquidarse la empresa, ¿no? Muy bien, vayamos ahora a las otras razones. ¿Qué son las razones estándar? Una razón estándar es como una cifra promedio, una razón a la que nosotros nos comparamos, ¿no? Puede ser una cifra media, promedio estadístico, representativa o normal, ideal, algo que nosotros quisiéramos llegar, ¿no? Ahora, estas cifras estándar podemos utilizarlas tanto de la misma empresa como de empresas externas, ¿no? Por eso es que decimos se clasifican en índices estándar internos, que son los que sacamos de la misma empresa, e índices estándar externos, que son basados en estados financieros de otras empresas, ¿no? En el caso de las internas podemos utilizar estados financieros proyectados o podríamos hacerlo mediante bellas estadísticas de información histórica, como es la media aritmética, la mediana, la moda o la media geométrica. Nosotros vamos a hacer solo un ejemplo de esto, ¿ya? Sigamos, cuando se utiliza la información promedio para la industria, podríamos utilizar de otras empresas, es decir, una media aritmética, también una mediana, una moda, pero estos ya son de otras empresas, ¿no? Por eso dice promedios de la industria o de otras, podríamos decir de otras empresas, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a los ejemplos. En los ejemplos yo tengo aquí, como siempre hemos estado trabajando para Toyosa, podría ser Toyosa u otra empresa. Y aquí decimos, seguimos en análisis vertical y tenemos los estados financieros proyectados. Entonces, proyectados quiere decir los que yo quisiera alcanzar, ¿no? Para, digamos, en la gestión 2019 puede ser, ¿no? Esos serían los estados financieros proyectados y yo pretendo en este año, en el 2019, pretendía tener una utilidad de 16 millones, ¿no? Entonces yo voy a ir calculando también las razones. ¿Por qué? Porque digo, por ejemplo, en la razón corriente, todo lo que ya hemos visto, activo corriente dividido entre no corriente, digo, para mí sería lo ideal tener esto, ¿no? A eso quiero llegar, es como mi punto de comparación. Entonces voy calculando activo corriente dividido entre pasivo corriente. O también podría ser más realista, ¿no? Decir, yo quisiera llegar y con lo que he visto, como he ido trabajando, creo que puedo llegar a este monto, ¿no? Entonces, mi razón corriente es de 1
6.4, que significa que por cada peso de pasivo corriente yo tengo 1.36 bolivianos para poder cubrir mi pasivo a corto plazo, ¿no? Entonces yo tengo el activo suficiente. Lo mismo puedo ir calculando en la prueba ácida, ¿no? Yo ya lo calculé y digo, bueno, no lo calculé, lo calcularemos bien, y digo, es igual a el activo corriente menos los inventarios. Me voy a mis proyecciones de inventarios y voy a calcular y decir, mi proyección de inventarios es 598 millones. Entonces calculo y mi prueba ácida me va a dar 0.68. Ahora, ¿qué hago con esto? Como esta es mi razón estándar, es lo que yo quiero llegar, mi ideal, digamos, yo voy comparando lo que he podido obtener. Por ejemplo, si este era mi estado proyectado, yo podría decir, hemos trabajado con el 2018, entonces se podría ser proyectado del 2018. Entonces, yo he pretendido en el 2017, y hago estas proyecciones como un presupuesto, como una especie de presupuesto, y digo, es lo que yo he pretendido llegar. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿A qué he llegado? ¿No? ¿Qué es lo real? Y voy comparando con lo real, que nosotros ya lo hemos calculado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hemos llegado a lo real. Aquí vamos a ver. Bueno, y haciendo mis comparaciones, si se fijan, yo había planificado para el 2018 tener una razón corriente de 1.36. Ya con lo real, con lo que nosotros hemos calculado, nos ha salido 1.35. Entonces, lo mismo, de repente esto ha estado mejor y decimos, yo, por ejemplo, o la empresa Toyosa ha hecho una proyección para la prueba ácida, como ya le habíamos calculado, de tener 0.68, era bastante bajo, pero hemos estado mejor, tenemos 0.90, ha estado mejor nuestro índice, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hacemos los cálculos de todas las razones y las vamos comparando, ¿no? Es como nuestro ideal, este sería nuestro ideal, porque esto es lo proyectado, ¿no? Razones de solvencia, esto va a ser para nosotros lo proyectado, y aquí le vamos a poner, esto sería lo proyectado, y esto sería para nosotros lo real, ¿no? Entonces vamos comparando entre estas razones lo que realmente hemos obtenido con lo proyectado. Ahora, otra forma de hacer razones estándar, también basados en la información interna, podríamos hacerlo tomando en cuenta la información histórica, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, ya tengo la información de las 4 últimas gestiones. Eso depende del analista, pueden ser 4 gestiones, 5 gestiones, 6 gestiones, solo 3, dependiendo, ¿no? Del 2018, 2017, 2016, 2015. Entonces yo, por ejemplo, para el 2019 yo podría decir, voy a hacer un promedio, o con las del 2017, 16 y 15 yo podría hacer un promedio y decir cómo puedo, para poder comparar, ¿no? Nuestra información. Bueno, como decíamos, yo por ejemplo acá ya saqué un promedio para las 3 últimas gestiones. Digamos que estamos trabajando para el 2018, entonces yo ya tengo esta información, entonces digo, para el 2018 yo puedo trabajar con esto, o de repente para el 2019, si es que no tengo todavía la información del 2018. Entonces tengo el promedio de las 3 últimas gestiones, y esta para mí sería mi ideal, digamos, ¿no? Ya hemos tenido este promedio, esta va a ser mi ideal, y sobre esto yo voy calculando toda la información, de la misma manera que hice con los proyectados, ¿no? A ver, haremos algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos la prueba ácida. Vamos a decir, por ejemplo, la razón corriente podemos hacer con el promedio, ¿no? Decimos es igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Entonces, vámonos al activo corriente, saco del promedio, dividido entre el pasivo corriente, ¿no? Pasivo corriente, y ya tengo ahí mis datos, y vamos a sacar, de acuerdo al promedio, tengo 1, ¿no? Entonces, ¿qué significaba este 1? ¿Recuerdan? Decíamos que estas son pruebas de liquidez, que significa que por cada boliviano de deuda que tenemos 1.36 bolivianos de activo para cubrir esta deuda. Entonces, eso era lo que nos indicaba, ¿no? O sea, en el promedio, eso es lo que tendríamos, lo que quisiéramos llegar. Ahora, en la prueba ácida, lo propio, ¿no? Yo puedo sacar y decir el activo corriente menos los inventarios, activo corriente menos los inventarios, en este caso, y me va a dar este monto, ¿no? Y el pasivo corriente, que es el mismo que teníamos en el anterior índice, hacemos el cálculo y nos dice que tenemos 0.68, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo hice esta proyección, digamos, para el 2017, o más bien este promedio lo saqué para el 2017, para poder compararlo con la gestión 2018, porque fíjense, yo tenía esto ya del 2017. Entonces,
¿Qué hago? Voy a comparar de la misma manera que hice en las proyectos. Entonces, como habíamos dicho, fíjense, yo ya copié aquí las razones. Aquí en el promedio me sale 1.36, en el promedio me sale 0.68. Entonces aquí yo digo, bueno, de acuerdo a lo que me ha salido el real para el 2018, tengo 1.35, estoy bien, un poquito menos de lo que había planificado, y aquí tengo 0.90, ¿no? Entonces lo mismo, esta misma información podemos sacar con promedios de estados financieros de otras empresas, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, ya no del 2017-18, sino podría poner, por ejemplo, en el caso de las cementeras, por ejemplo, yo digamos soy Fancesa, entonces podría poner aquí el promedio de Itaicamba, que es una cementera, de Fancesa, ¿no? Y tal vez una incluso del exterior, podría poner, no sé, de Cemento Yura, digamos. Tengo aquí la información, podría sacar un promedio de la industria, ¿ya? De la industria digamos, cementera, y comparar mis índices, sacar mis índices y comparar mi información con la que yo tengo, ¿no? Para ver cómo está mi empresa respecto a como lo están tomando otras empresas, ¿no? Esa es la forma, queridos, de poder calcular las razones estándar. Nosotros hemos visto unos cuantos ejemplos. Yo quisiera que ustedes trabajen en otros ejemplos más. Vamos a ver unos cuantos más. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿no? Podemos decir en el caso de la rotación de activos, que era igual a las ventas netas totales dividido entre el total del activo. Decimos las ventas netas totales en los estados financieros proyectados. Yo tengo este monto, ¿no? Entonces voy a tomar el monto dividido entre el total del activo. ¿Cuánto eran mis estados financieros proyectados en el total del activo? Aquí tengo esa información, ¿no? Y calculo el índice. Ahí tengo la razón de rotación de activos fijos, que es de 0.61, que significa que yo pretendo que los ingresos de la empresa respecto a sus activos totales representen el 0.61, como decía aquí, ¿no? 0.61 veces para el promedio. En el promedio es esto, ¿no es cierto? Promedio, ¿no? Esto es, digamos, una comparación. También decía, por cada un boliviano invertido de los activos que se genere divididos en los activos, se pretende generar, ya no es lo que se generó, sino lo que se pretende, 0.61 de ingresos, ¿no? Entonces eso es, digamos, nuestra pretensión, porque estamos tomando en cuenta el promedio, ¿no? Del promedio que hemos tenido los últimos años. Entonces yo les animo y les aliento a poder aplicar estas razones de la manera que lo hemos hecho. Les voy a pedir que ustedes lo elijan. Y podemos hacer el mismo cálculo, pero lo interesante es, una vez que nosotros tenemos estas razones, que serían como razones estándar para nosotros, compararlas después con lo que realmente hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rotación de activos fijos, nosotros habíamos obtenido, fíjense, nosotros habíamos obtenido 0.58. Entonces no estábamos muy lejos de lo que queríamos 0.61, hemos obtenido 0.58, un poco menos de lo que queríamos, pero estamos más o menos cerca, ¿no? Lo terrible sería que nos hubiéramos alejado demasiado. Entonces, esas razones estándar, ya sea que las hagamos en función de estados financieros proyectados, ya sea que lo hagamos en función a promedios, o ya sea que lo hagamos en función a datos de promedios de la industria también, nos sirve para ¿qué? Para comparar lo que nosotros hemos obtenido respecto a lo que antes hemos tenido, o lo que hemos proyectado, o lo que tienen otras empresas de la industria, similares a la nuestra, ¿no? Eso es, queridos, un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Estudien mucho y estoy conectada para cualquier consulta.